Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Los invitamos a que nos acompañen en esta nueva entrega. Señor Juan TH. Señor Georgie Rodríguez, amigos, amigas, efectivamente buenas noches y gracias por estar en sintonía con nosotros. Estuve viendo unas encuestas. De hecho, hoy se publica una encuesta, pero yo estuve viendo otras encuestas. Y el expresidente Leonel Fernández está en una posición muy bajita. De hecho, esta encuesta le da 20 y tanto %. El presidente cercano al 50%. Y estuve viendo unas encuestas que tiene Hipólito Mejía, provincia por provincia, municipio por municipio. Y esa encuesta él las hace periódicamente. Eso va en consonancia, Georgie y amigos, con el discurso que tiene hoy el presidente Fernández, que es un discurso agresivo, que está tratando por todos los medios de ver cómo baja el presidente Luis Abinader y cómo sube él. Pero ocurre que el presidente está bien posicionado, no hay un escenario de segunda vuelta probablemente, y Leonel se queda estancado, no llega al 30 o cercano al 30, pero el 30 es lejos del 50, del 51, del 52. Ahora dice, tengo aquí, ahora dice Georgie, que en el PRM no hay noción de gobierno, que no saben gobernar, que el país está en bancarrota, que estamos muy mal, que no es lo que dicen los números, ni los organismos internacionales, que no es lo que dice el Banco Central, eso no lo dice nadie. Pero él sigue insistiendo, que no, que no, que no, y que no, y que no. ¿Y saben por qué? Es que está buscando la manera de ver cómo se posiciona en el mercado electoral. Su tasa de rechazo sigue siendo la más alta de político dominicano alguno. Por más que brinque, salte y patalee. Entonces, señores, vuelvo y digo, Leonel no tiene calidad ética, política, ni moral para hablar en este país. No lo tiene. Porque es que sigue olvidando que él fue poder durante los últimos 20 años, antes de que llegara el PRM y Luis Abinader al poder. Que todo ese desastre, que todo lo que se cometió aquí, él fue que lo patrocinó. Que él es el padre de la corrupción de este país. Leonel Fernández es el padre de la corrupción. Ningún gobierno, ningún partido ha sido más corrupto que ese. Y eso, ustedes recuerdan los álbumes de la corrupción que publicaba el PLD constantemente. Pero como recordaba Georgie ayer, 66 auditorías de actos de corrupción. Ninguna fueron atendidas, precisamente por Leonel Fernández. Y que yo sigo diciendo que la Fundación Global de Democracia y Desarrollo es el cuerpo del delito, que alguna vez eso tendrá que volver a las manos del pueblo dominicano porque es de su pertenencia. Pero Leonel habla como el que casi no lo siente, para decirlo en términos más finos, que a yo le gusta más como el que defeca y no lo siente. Como que él no fue presidente, como que no estuvo en el poder 20 años y que por lo tanto él puede decir lo que le dé su fucking gana. Y no es así, porque yo recuerdo perfectamente todo cuanto. Yo recuerdo que él fue el que vendió todas las empresas del Estado, la vendió o la regaló. Que él fue el que se inventó el PM y aquello de pagar para no matar. Que yo sé que fue él que hizo lo de la Fundación Global Democrática, lo de la Sunland, aquellos 30 millones de dólares que no pasaron por el Congreso. El llamado crespón negro de la Suprema Corte de Justicia. Entregó el oro dominicano a cambio de 97.3. De nada. El 97.3. O sea, claro que... Claro. Y llegó al extremo de que incluso el contrato que hizo fue para evitar que Danilo Medina pudiera recibir los recursos de Barrigol en los 4 años que él suponía que iba a gobernar Danilo. Por lo tanto, no tiene calidad.
Y además de eso, Sanssouci. Sí, 500.000 metros regalados a los vigiles. Pero yo te digo, si este señor que está hablando, que sale, y además, y también la complicidad de los medios de comunicación, porque ese señor, todo lo que dice sale en primera página en los periódicos, le dan una importancia, una categoría que no la tiene. A mí me gustaría que tanto el presidente Fernández como sus principales allegados le dijeran al país de dónde obtuvieron tantos recursos económicos. Que yo sepa, no son industriales, empresarios, bueno, se convirtieron en empresarios, políticos empresarios, no se sacaron el loto, que yo sepa, ¿no? Sería interesante que en un acto de transparencia ante el país le dijeran de dónde provienen los recursos cuantiosos que tienen gran parte de sus colaboradores y él mismo, de dónde está sacando el dinero. Y yo le voy a decir una cosa, eso que dice el PRM, que yo lo critiqué, de que Estados Unidos o la embajada norteamericana pues evaluara a los aspirantes, tenía un sentido estratégico que yo no me percaté en su momento por tener esa visión nacionalista que tengo y que es de principio para mí. Pero ahora yo no encuentro sentido. ¿Sabes por qué? Porque viendo los candidatos congresuales y municipales, la FUPU, el partido de Leonel Fernández, está buscando, ¿sabes qué? Narcotraficantes, riferos y lavadores. Estás cogiendo la sociedad, la carápula, lo peor de lo peor, y eso para convertirlos en candidatos, porque tienen recursos. Claro. En la Romana hay uno que dice que va a gastar, está gastado, 100 millones de pesos, que tiene que yo, ¿cuántas bancas? 100 millones de pesos para invertirlos solamente durante la campaña electoral y competir de ese modo con el gobierno. 100 millones, pero que tiene 100 millones más posteriormente. ¿Y dónde diablo lo saca? ¿Y quién puede tener 200 millones de pesos para meter en una campaña electoral? Al candidato de la FUPU. Que todo el mundo sabe lo que es, que todo el mundo sabe la procedencia de ese dinero. Y así están haciendo en todo el territorio nacional. Es buscando lo peor de lo peor. Porque ya por eso no pueden pedirle a los Estados Unidos que depure a los candidatos que presenten. Ese es el tema, justamente ese es el tema, ¿no? Bueno. Y además yo me pregunto, supongamos que Leonel Fernández, para desgracia de este país, sea presidente de la República, ¿con quién va a gobernar? Hay que insistir en eso. Yandino Peña, Félix Bautista, el otro. Todos ustedes lo conocen. Por sus hechos lo conoceréis. Tenemos que ir a la pausa. Al regreso vamos a tener una interesante conversación con Julián Roa, un experto en temas internacionales y geopolíticos. Regresamos en breve.
Bien, amigos de Nosotros a las 8, como anunciamos al inicio del programa, vamos a tener una conversación con Julián Roa. Julián es un académico, experto en temas de geopolítica, y vamos a conversar con él sobre el tema haitiano y el ofrecimiento de Kenia para auxiliar y apoyar a Haití en la preparación y formación de la policía frente a la gran crisis que ese país atraviesa. Julián, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Buenas noches Juan, buenas noches a los amigos televidentes, a sus órdenes. Lo primero es saber, ¿qué es Kenia? ¿Dónde está? ¿Qué capacidad tiene económica, política, militar para ir a Haití? Es decir, ¿qué vínculo? Tú dices, bueno, Francia, Italia, España, Venezuela, Chile, tú te encuentras un vínculo, una razón de ser, pero Kenia tiene el poder, tiene la influencia, tiene la capacidad para eso. Bueno, mira, Kenia es un país del oeste de África, del continente africano, de la zona subsahariana, debajo del Sáhara o del Sahara, como se dice. Es un país de ingreso medio. Estamos hablando de un territorio de casi 350.000 kilómetros cuadrados. Nosotros cabemos alrededor de 11 veces en Kenia. Tiene una población como de 20 millones de habitantes. Fue colonia inglesa, por lo tanto habla inglés. Ese es su idioma oficial. Tiene una democracia de más de 20 años. Y en el expertise de servir de mediador con otras crisis de otros países, ha sido del África el que más ha tenido. Kenia medió en la crisis de Ruanda, la crisis entre los Tutsis y los Hutus, ha mediado en la crisis de África Central, Centroáfrica, el Congo. Ha sido quien más ha tenido un expertise en este tipo de acción internacional, hay que decirlo. Es una democracia sólida, y en esa zona del Índico, Kenia da hacia el oeste del África, frente a Madagascar. En esa parte del Índico es como si se podría decir el faro de luz de la democracia. Pero ese es el país llamado a mediar una crisis como la de Haití. Si me lo preguntas a mí, te diría que no, pero ha sido el que se ha ofrecido. La verdad es que todo el hemisferio occidental, que somos nosotros, desde la Tierra de Fuego allá en Canadá hasta la Patagonia, nadie ha querido liderar la intervención en Haití. No lo ha hecho Europa, y por supuesto este ofrecimiento de Kenia en África es algo extraño, pero hay que... Precisamente eso es lo que me llama la atención. Hay que recibirlo Kenia. ¿Y por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no hasta China, digamos? No, innegablemente que es una solicitud de Naciones Unidas. Naciones Unidas no ha podido resolverlo con Occidente y está buscando en el África. Ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un país enorme que se llama Sudán, que, y debo decirlo con claridad, Occidente lo ha dividido en dos partes. Hay una parte eminentemente musulmana y hay una parte que es ortodoxa. Pero tiene mucho que ver con los recursos naturales y esas cosas. Está Somalia, que está encima de Kenia, que es un país muy pobre en lo que es el cuerno del África, ya en la salida del lado contrario, lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo no, sí, el Mar Rojo. Está Tanzania, que es un territorio enorme también, pero Kenia es la democracia en esa zona, innegablemente. Por ahí voy, porque es verdad que Haití técnicamente tiene un vínculo no habla francés, que tú dirías podrán... histórico con África, no. Pero África también tiene demasiados problemas. Claro. En esa zona hay demasiados conflictos, demasiada desigualdad. Tú sabes que cuando la descolonización de los años 60, cuando comienza ese proceso de descolonización y las excolonias de Europa convertirse en Estados, sobre todo el África Occidental que nosotros conocemos, desde Côte d'Ivoire, desde Costa de Marfil hasta Sudáfrica, los países francófonos, las colonias de Francia, recibieron una gran ayuda de Haití. Hacia África fueron más de 5.000 profesores a los sistemas de enseñanza en África, profesores haitianos.
Hay una relación histórica entre África Occidental y Haití. No así Kenia. Kenia está del lado contrario. Kenia está extremadamente lejos. Bueno, entre Cuba y África hay un vínculo, hay sí, claro, una relación a través de Angola. Histórica, sí, bien, claro, bien conocida, pero a mí me extraña mucho, Julián, lo de Kenia, y me he preguntado, y ahora aprovecho para preguntártelo a ti, si una mediación de Kenia puede ser exitosa en Haití. Bueno, lo primero es que tiene que tener la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo indica que la obtendrá, porque las declaraciones chinas y rusa, que son los dos posibles oponentes al veto, acuérdate que Naciones Unidas tiene 15 miembros, su Consejo de Seguridad, pero hay 5 permanentes, hay 5 con derecho al veto. Tú podrás tener los 14, si uno dice eso no va para la agenda de la Asamblea General, no va, y punto. Si China y Rusia aprueban la incursión de Kenia en Haití, no tendría mayores Además hay un Ahora, caso. Kenia no es el único. Kenia va a coordinar la intervención en Haití, pero no va a ser el único. Pero hay un paso que yo pienso importante, y es que en Haití han visto con beneplácito el ofrecimiento de Kenia. Y eso es un paso. Haití ve cualquier cosa bien en estos momentos, qué decirlo. Bueno, había sectores que se oponían a otros países que Tú intervinieran. tienes un pesimismo, Juan, que yo lo comparto. Y es que va a hacer Kenia. No lo pudo hacer Naciones Unidas con la MINUSTAH y 7.000 soldados de la MINUSTAH latinoamericanos. Muchos de ellos hablaban francés y muchos de ellos hablaban inglés y español. En el caso de Kenia, el idioma oficial en Kenia es el inglés, porque era colonia británica. Pero desarrollar un trabajo en Haití va a ser un poco difícil. Porque el tema haitiano, yo he dicho que no es un tema de las bandas, es un tema político fundamentalmente. La sociedad política haitiana no ha logrado ponerse de acuerdo. Bueno, el primer ministro de Canadá responsabiliza y acusa a las élites haitianas de la crisis que ese país está atravesando. Totalmente. No es verdad que esas bandas son incontrolables. Primero, esa banda la crearon las élites. Como tú no tenías una seguridad ciudadana, que fue un error de Naciones Unidas de los años 80, eliminar el ejército haitiano fue un error. Es verdad que era un ejército represivo, pero tú saliste de la represión para la anarquía. Represivo y corrupto. Corrupto. Pero ahora la policía también es corrupta, haitiana. Entonces tú saliste del orden. Y las élites son corruptas. Innegablemente. Porque no solamente las crearon. Entonces las élites crearon su propio mecanismo de seguridad. Uno de los mayores productores de banda en Haití fue el propio Aristides. Acuérdate que aquel Lavalas, que el movimiento Lavalas, que ponía el Perle Brun, una goma encendida a cualquiera que se lo pusiera a lo que eran los designios. O sea, es la élite política que crea la inestabilidad y ese vandalismo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que esas élites puedan auspiciar, patrocinar o apoyar una intervención de Naciones Unidas a través de Kenia? Sí, bueno, ellos no pueden negarse, es lo primero. Lo que yo tengo dudas sobre el resultado. El resultado podría ser, y Haití no soporta otro fracaso. El problema de Haití es la desesperanza de la comunidad internacional. Te lo digo con pesimismo. Es que la comunidad internacional, cada vez que ha intervenido en Haití, no ha servido de nada. No ha servido. Haití tiene un problema histórico que ni siquiera es su culpa. ¿Por qué Haití tiene el vudú como religión? Carajo, la iglesia le negó la oscura hasta el 1860. El Vaticano no tuvo relaciones con Haití durante los 60 años de la independencia haitiana. El mundo aisló ese pueblo de negros y de esclavos, porque el mundo era esclavista. Y de pobres. Por supuesto que de pobres. Entonces ese aislamiento creó en Haití dos clases. Una pequeña clase mulata, que inclusive en sus textos son muy diferentes a esa clase negra. Ellos no han superado esa desigualdad, número uno. Y número dos, se han hecho sobre la base del enriquecimiento por parte del Estado. Esa élite, el repartir la corrupción en Haití es algo de lo más tradicional que te puede imaginar, en sentido general. Y la verdad es que no han logrado ponerlo de acuerdo. Yo recuerdo que el primer ministro de Canadá conversó con el presidente Hipólito Mejía sobre una ayuda en la zona fronteriza de Haití, que tenía 50 millones creo que eran 50 millones
de dólares. Pero nosotros podemos dar a los haitianos porque se los roban. Es que aunque tú no se lo robaran, ¿en qué lo va a invertir? La educación no sirve. La estructura económica no funciona. ¿En qué lo va a invertir? La zona franca. Lo único tienen que crear una estructura, una clase empresarial haitiana, que no la tiene. No porque en Haití no haya empresarios, sino porque ha habido un éxodo. Todo el que consigue 3 pesos en Haití se va de Haití y va solamente a buscar beneficios si puede. Haití ha tenido un éxito de los últimos 60 años y uno del éxodo más importante es la mano de obra haitiana. La mano de obra dominicana es haitiana. Ya la economía dominicana depende de la mano de obra haitiana, nos guste o no. Si tú sacaras la mano de obra haitiana mañana, como mucha gente plantea, un plátano te costaría 200 pesos. Recuerda que siendo ministro de Obras Públicas, el señor dijo, si saca a los haitianos de aquí, sí, el país sucumbe, la economía. Nos gustará o no, pero es una realidad. No porque eso es una generación espontánea, porque la clase empresarial dominicana y el propio Estado ha visto en esa mano de obra barata un mecanismo de crecimiento económico y lo hemos logrado realmente. Entonces, tú tienes una especie de una imbricación entre la clase empresarial dominicana y la mano de obra la clase empresarial dominicana y la mano de obra haitiana, que no solamente son los obreros, las remesas. Haití vive de un alto porcentaje de la economía haitiana, depende de la dominicana. Julián, tenemos que hacer una pausa. Encantado de la vida. Vamos al cambio y regresamos en un minuto.
Julián, tú presentas un panorama nada halagüeño, y no solamente tú. Yo creo que esa desconfianza de la comunidad internacional está muy cercana a la desconfianza que existe entre los propios haitianos, la incertidumbre entre ellos mismos. Y tiene una desigualdad enorme y tienes un problema con el Estado que desapareció. Así es. No hay una institucionalidad. Por ejemplo, nosotros, que nos quejamos tanto, y razones tenemos para quejarnos, pero tenemos un Estado que funciona. Claro. Tú dices, voy a la policía por una querella. Voy a quejar ante las Fuerzas Armadas porque violaron mis derechos. O voy a ir al Ministerio Público. Entonces yo voy a ir donde el presidente Luis Abinader, voy a ir donde Leonel Fernández, voy a ir donde Hipólito Mejía. Es decir, aquí tú tienes voceros idóneos. Claro. Pero en Haití no. No. En Haití no. Entonces, yo lo que me pregunto es, lo de Kenia puede funcionar, no puede funcionar, pero en Haití hay que hacer muchas cosas. Haití hay que, como diría Fafá Taveras, hay que refundarlo. Sí, totalmente. ¿No? Y eso requiere de muchos recursos, una voluntad política, tanto haitiana como internacional, en donde la República Dominicana, por supuesto, tiene que jugar un rol. Pero mira lo paradójico de la vida. La pobreza que pasó la colonia de Santo Domingo, de la parte española, la pobreza nos hizo iguales. Como éramos pobres, nosotros no tenemos mayores discriminaciones raciales ni sociales. Aquí cualquier mulato se casa con la hija de cualquier empresario. En Haití no. En Haití las clases están muy marcadas entre ellos, porque el colono francés separó a uno del otro totalmente. El mulato haitiano entiende que no es igual que el negro. Por eso Haití tiene dos polos. Tiene a Cabo Haitiano, que es el gran polo de la clase mayoritario y negro, y tiene, por ejemplo, a Jacmel o a Puerto Príncipe, que es la clase mulata. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no han logrado, y aún después de la independencia y cosas así, generar una especie de unión en esas dos partes. Y eso lo han llevado hasta la cultura, si tú quieres, hasta su propia interpretación de la realidad de la historia. Para tú en Haití, hay tú conociste bien la revolución, nosotros tuvimos un combatiente que se llamó Jacques Biot, ¿no verdad? Claro. Haitiano. El padre de Jacques Biot era profesor en Puerto Príncipe. Y el padre decía, para ser presidente en Haití hay que ganar como negro. ¿Para qué gobernar como mulato? O sea, tú ganas con la mayoría del pueblo, pero después tienes que compartir el poder con una pequeña nata. Por eso Haití tiene un sistema de gobierno tan complicado. Haití tiene un Mercedes-Benz del sistema de gobierno, que es un régimen parlamentario. Eso tú lo puedes hacer en Francia, eso tú lo puedes hacer en España, y mira los problemas de España. Pero ¿cómo diablo tú vas a tener un régimen parlamentario en un país tan analfabeto como Haití? Entonces tú ganas un presidente con mayoría, pero tienes que nombrar un primer ministro que es el jefe de gobierno, y que es de esa pequeña clase. Entonces es un problema que ellos no han logrado superar, hay que decirlo. Y por supuesto, la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad sobre Haití. La gente te habla, por ejemplo, de la deforestación, pero quien deforesta Haití no son los haitianos, lo deforesta Francia. Francia tuvo 60 ingenios en Haití. Francia deforestó todo lo que pudo haber sido bosque en Haití. No te estoy diciendo que ellos no lo hayan seguido haciendo, pero hay una enseñanza, fundamentalmente. O sea, Haití es algo que la comunidad internacional tiene que hacerse responsable. Por lo que tú dices, y por lo que dicen otros expertos y otros no tan expertos, y la percepción que tenemos todos, es que no hay salida. Yo no llego al extremo de decir que no, pero tiene que haber mayor énfasis de la comunidad internacional. Te pregunto a ti, le pregunto al otro, le pregunto a Iván, le pregunto a mucha gente, ¿cuál es, a Vinicio Castillo, cuál es la salida a Haití? Haití, tiene que venir de Haití, no puede venir de fuera. Pero ¿están los haitianos en condiciones? No. Académicas, culturales, educativas. Yo te voy más lejos. Para eso. Mira, en los años 40, don Pepe Figueres, con la muerte de Lyle Scott, con la muerte de Jacmel en Haití, tuvo una crisis parecida a otra. Y don Pepe Figueres de Costa Rica decía, no, es que Haití hay que colocar un fideicomiso. Tiene que haber una especie de gobierno desde fuera, que los gobierne por 20 años.
que lo dirija por lo menos, que sea con los haitianos, pero que los asesore y lo dirija por 20 años. ¿Y cuál es el papel de los dominicanos en esta crisis? ¿Cuál debe ser? Primero, el que ha estado jugando el gobierno, yo creo que es correcto. Primero, seguir reclamándole a la comunidad internacional, no cansarse en eso, mantener solidaridad en lo que sea necesario con Haití, pero sobre todo mantener una vigilancia y un respeto a la soberanía. Tú has hablado del fracaso de la comunidad internacional en buscar una solución a la crisis haitiana. ¿Piensas tú que la decisión del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, de separar del poder a aquel militar de origen dominicano, por cierto, Raúl Cedrás, no fue un error que cometieron los Estados Unidos? Se llamaba Raúl Cedrás García, pero el García era de nombre, no era de apellido. Por eso decían que tenía descendencia dominicana. Era un golpe de Estado. Estados Unidos, y quizás te pueda decir algo que parece una confesión. Yo recuerdo una vez tuve un seminario en el Departamento de Estado norteamericano y me presentaron en el Pentágono. Me presentaron dos jóvenes. Una joven de 28 años, que era la encargada del DES para Haití. El DES es el escritorio, la oficina del Departamento de Estado que se encargaba del tema haitiano. Y otro joven como de 30 años que era el de República Dominicana. Yo decía, ¿cómo esta muchacha de 28 años va a saber y va a manejar una situación tan difícil? O sea, Estados Unidos no se la sabe todo, aunque tú no lo creas. Estados Unidos a veces con América Latina vive muy ausente de lo que es la realidad latinoamericana. Y a veces hacen política y trazan política con el mayor de los desconocimientos. Yo te dije, el tema de la eliminación del ejército fue una mala política. El tema de entender que Haití podía implementar una democracia parecida a Occidente de golpe y porrazo fue una mala política. Eso tenía que haber cierta gradualidad en ese paso de la dictadura. Lo que pasó con Balaguer. Balaguer es un carpintero que desmonta su propio edificio. Balaguer desmonta la dictadura en el transcurso de los 12 años después de pero hay una transición hacia la democracia que tú no lo puedes hacer hoy a mañana, quiéralo o no. Entonces la comunidad internacional no ha tenido una visión clara, además de que, y eso parece prejuiciado, hay un prejuicio, pero a Haití no le importa a nadie, ni le interesa a nadie, esa es la verdad. ¿Por qué no le interesa? Es muy pobre, ahí no hay recursos de ningún tipo. Si te han inventado unas minas de oro y todo eso son pura... ¿Por qué Ucrania sí? Exacto. Y sobre todo es muy complicado, te repito. ¿Por qué las islas del Caribe? Tú dirás, son esclavos también. ¿Por qué el comportamiento es distinto? Bueno, porque quien los colonizó. Holanda colonizó a Curazao y es distinto. Inglaterra, la mayoría de las islas. ¿Por qué Haití es distinto? Bueno, primero obtuvo una independencia muy temprano, 1804. No estoy diciendo que está mal, porque la esclavitud fue terrible para el negro, hay que decirlo así. Pero encima de eso, el mundo lo abandonó, en sentido general. ¿Creen en el vudú? Tú nunca lo hiciste cristiano. Nunca los apoyaste. Hablan un idioma que es el creol, que no es francés, ¿eh? No hay cosa más diferente entre el creol y el francés. Una mezcla. Pero apenas el 5 o el 10% habla francés. Y una mínima parte habla árabe. Sin embargo, hay una clase en Haití que se educó en Francia, que tiene un alto nivel de preparación. Y los empresarios hablan árabe, ¿tú sabías? Tú los encuentras en Petionville o en Dermau, en esos sitios. Y para echarle vaina a los otros haitianos hablan árabe uno con otro. Hay una gran colonia siria y libanesa. De hecho, muchos árabes que radican en el país, apellidos, vinieron procedentes de Haití. La mezquita como fenómeno relativamente... Ese es un fenómeno, la gente dice peligroso, yo digo novedoso, porque el ser musulmán o el ser cristiano no hay por qué tener peligro. Pero Haití tiene alrededor de 12 de 20 mezquitas. Y el Islam tiene una diferencia con el cristianismo. El cristianismo tú das si quieres, es una voluntad. En el Islam la limosna es obligatoria. ¿Qué significa eso? Que las mezquitas son grandes centros de asistencia social. En la mezquita el haitiano consigue comida, consigue ropa, consigue fe, consigue todo. Entonces para ellos es un pastel ser musulmán. ¿Me entienden? Eso va a crecer, por supuesto, y eso podrá representar en el futuro, no necesariamente,
un tipo de amenaza para Occidente completo. Tenemos que ir a otra pausa. Vamos a la pausa, regresamos ya para el final del programa con Julián Roa.
Bien, Julián, ¿qué, según tu punto de vista, que eres un estudioso y has analizado el tema, qué riesgo, qué peligro representa para la República Dominicana la no solución de la crisis haitiana? Ayer conversaba yo con el embajador dominicano en Rabat, en Marruecos, un amigo de Juan, ¿cómo se llama? Don Amaury Justo Duarte, patrimonio de este país realmente. Está como embajador en Marruecos. Y tocábamos el tema de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos territorios españoles enclavados dentro de Marruecos. Y una vez le preguntaron al rey cómo iban a sacar los españoles de Ceuta y Melilla. Él dijo, no, los vientres de la marroquí se van a encargar de eso. Los vientres de las haitianas, si no resolvemos y regularizamos el tema, se va a encargar de que la población de este lado de la isla sea mayoritariamente de origen haitiano. Es un asunto de tiempo. Una madre dominicana pare 1 o 2, haitiana pare 5, pare 6. Y al fin y al cabo, ¿qué tú vas a hacer con esos jóvenes? Porque yo a veces veo gente hablando de que no dejan inscribir los hijos de los ilegales en las escuelas. ¿Y qué tú vas a hacer con ellos? Claro. ¿Lo vas a tener bruto? ¿Qué vas a crear en el futuro? Gangas, grupos delincuenciales. Tú tienes que regular la migración, pero no puedes negarle los derechos a los que ya están aquí. Una cosa o la otra. O tú los sacas o tú los educas. Lo que pasa es que por cada haitiano que sacas, entran 2 ilegales. Bueno, y les vamos a poner un poco de comillas a lo que es ilegal. El tema de la frontera es una realidad, pero mira, en los últimos 10 años, ¿sabe cuántas visas hemos dado? 1 millón de visas. Lo que pasa es que eso ha sido tradicionalmente un negocio. Entonces, no me hable de inmigración cuando tú estás dejando pasar 30, 40, 50 mil haitianos. ¿Tú sabes cómo se da una visa en Haití? Un tuit diciendo que eso... ¿Cómo un haitiano obrero busca una visa dominicana? ¿Sabe leer? No. ¿Sabe hablar español? No. ¿Quién le llena los papeles? Él no. Entonces va a una agencia. ¿A qué agencia va? Va a un salón de belleza dominicano. Y allá ya le recogen 50 pasaportes. Y ese se lo da un buscón. Y el buscón tiene un cónsul amigo de cualquier gobierno, no tiene que ser un gobierno cualquiera. Tiene un buscón que a veces le dice, tráemelo a Dajabón, que yo lo sello. Tráemelo a Alias Piña, que yo lo sello. Por eso. Y tráeme $300 por cada uno de ellos. Por eso, Julián. Entonces, cuando el tema de una inmigración masiva, tenemos que revisarnos nosotros adentro. Que el gobierno debe actuar en ese sentido. Para el gobierno suspendiera la emisión de visas por un tiempo. Por lo menos tiene que tener mayor control. Porque es una alcancía. Es una alcancía, porque el cónsul no recibe salario. ¿Por qué tú no le fijas un salario? ¿Verdad? Recibes un salario de $10,000, que sería un escándalo para tú vivir del otro lado. Zapito está, tú cruzas el río de Pedernal y ya está en Zapito. O en Carrizal, en La Piña. $10,000 ahí, tú sabes que vas a dormir de este lado. Pero sin embargo no es eso. Un cónsul se mete $1 millón al año y $2 millones al año. Así mismo es. Entonces, ¿tú crees que los americanos y los europeos no están viendo que nosotros tenemos un discurso nacionalista y estamos haciendo otra cosa en la práctica? Una de las dos. El Estado tiene que sincerarse qué quiere realmente con la migración haitiana y con que es verdad que desbordada. Julián, se nos fue el tiempo. Yo quiero preguntarte algo. Sí. Fuera del tema haitiano. ¿Qué está pasando en España? España. ¿Qué pasó ahora con el proceso de las elecciones? Bueno, España tiene lo que se llamó la ola del norte. ¿Qué es la ola del norte? Todos los gobiernos del norte de Europa terminaron en la ultraderecha, hay que decirlo. España no se visualizaba de otra manera. Hay que reconocer en ese joven, que ya no es tan joven, Pedro Sánchez, un verdadero genio. Un león. Óyeme, perdió las elecciones municipales 10-1. Era lógico que en las elecciones de diciembre arrasaran con el PSOE y con toda la izquierda. Él decidió adelantar las elecciones para julio, para que el golpe fuera menos duro. Pero no solamente ha logrado que en este caso el PP y Vox, que son los partidos, uno de derecha y el otro de la ultraderecha, no tengan los 166 votos que necesitan para formar gobierno. Si no, lo tiene que pasar. Es difícil que lo tenga. Sin embargo, lo puede tener Pedro Sánchez. Así es. A Pedro Sánchez hace más fácil las negociaciones
que al PP y a Aunque Vox. tiene un clavito en el zapato pasar? que es algo que yo no creo que vaya a pasar. El partido catalán, ¿no? Sí, claro. Puede formar gobierno Pedro Sánchez, sería muy precario ese gobierno. Él ha mantenido un respeto. En España el que gana la mayoría forma gobierno, pero también puede no formarse gobierno y tener que esperarse hasta diciembre, que definitivamente el gran ganador Pedro Sánchez, innegablemente. El Pero que no lo hayan arrasado como lo entendía, es un gran éxito para él. Le dicen Pedro de las 7 vidas, porque esta es una más. Si no logran conformar gobierno, tienen que llamar a nuevas elecciones. El rey llama a nuevas elecciones. Sería para diciembre ya. Sin embargo, Pedro Sánchez se mantiene como una especie de administrador. No, todo lo que hace es mantener la continuidad del del gobierno, Estado. pero no tomar medidas de corte político hasta que no haya elecciones. Bueno, señor. Gracias a ustedes, siempre es un placer para mí. Julián Roa, gracias de verdad Gracias a por ustedes. toda esta experiencia que has expresado y conocimiento, ¿no?, sobre el tema. Señores, terminamos por hoy, agradecidos como siempre de que nos acompañen, invitándolos para mañana a otra entrega de Nosotros a las 8.